Mi nombre es Martín Camargo y en este momento estamos en la Casa Cultural Inusual con una exposición que se titula Los cuadernos secretos de Diego Rivera. La exposición los invitamos, hoy inauguramos 1 de noviembre, pero va hasta el 28 de noviembre. ¿En qué consiste la exposición? El artista Dago Rivera hizo un homenaje a su padre en una novela gráfica en 3 capítulos. La primera es el amarillo, la segunda el azul y la tercera el rojo. Nosotros decidimos montar solo el amarillo por una razón, y es que este primer capítulo ocurre en Bucaramanga, un día de octubre de 1974. Entonces lo que ustedes van a ver en la sala de exposición, en la primera sala, son esos dibujos que los montamos pensando mucho en la estética de los 60 y 70, la psicodelia, el color, el modernismo, y pues hay unas fichas técnicas que nos explican en qué consiste esta historia. Si ustedes lo ven, es un cómic, básicamente. Entonces los invitamos a eso, a que exploren el cómic. Bueno, el proyecto tiene una referencia directa a la historia, pero no es la historia real, sino la historia tal como la recuerda Dago a partir del archivo que encontró de su papá. Diego Rivera, muy curioso el nombre, sí. Él estudió acá en Bucaramanga, en DICAS, en la Dirección Cultural y Artística de Santander. Tomó cursos en Bellas Artes, Artes Plásticas, y precisamente Dago encuentra este archivo, que acá lo vamos a ver como fotocopiado en una maleta, y a partir de eso reconstruye lo que pasó. Entonces nos interesaba mostrar un poco lo que ocurrió. ¿Por qué razón? Pues sabemos que Bucaramanga nunca ha sido una capital artística en Colombia, siempre ha sido una ciudad más bien marginal, como dice Beatriz González, es como más provinciana que de provincia, y con estos dibujos queríamos mostrar un poco lo que era vivir como un joven en la década de los 70. Entonces él tiene un amigo, Hugo, se encuentran, después van a la lonchería La 22, allí les reparten un volante para un concierto con bandas de rock de la época. Después se encuentran ese día porque Diego va a montar la exposición en DICAS, es la exposición de alumnos de DICAS, y pues todo esto gira también con que finalmente conoce el amor. Entonces conoce a la madre de Dago, tienen sus 3 hijos, y bueno, digamos que esta primera parte es como eso, pero también nos interesa reivindicar otras formas del arte, que es el cómic, la novela gráfica, la caricatura, que tal vez pues no es que no se hayan explorado en Bucaramanga o Santander, pero digamos que no la encontramos tan representada a veces en las exposiciones de arte en circulación, que es precisamente la beca que nos ganamos con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Este proyecto tiene un fundamento en un filósofo que es Paul Ricoeur y tiempo y narración. Él habla de la triple mímesis. La primera es el pasado tal como lo vivieron sus protagonistas, en este caso Diego Rivera. El segundo momento es el archivo que encuentra su hijo Dago y que interpreta para hacer sus dibujos, es la segunda mímesis o segunda representación. Y la tercera es esta, donde ponemos esto a disposición de la ciudadanía, de los visitantes, de los transeúntes, de los curiosos que vengan a la exposición, para que ellos también interpreten lo que ven en las imágenes. Ahora, nosotros siempre articulamos todos los proyectos con actividades, llamémoslos talleres. ¿Por qué? Porque nos interesa que la gente se lleve algo de la exposición. Entonces ahorita estamos en el taller de la chiva transcontinental a Bucaramanga, donde precisamente Dago hace un diseño de una chiva, la imprime, se la entrega a los asistentes, ellos la colorean, la decoran, la recortan y se llevan ese objeto para su casa. Podrán considerarlo arte o no, pero al menos es un producto que nos interesa de activar el espacio museográfico y que la exposición llegue a más gente. Acá vemos el letrero de DICAS, es el colectivo con el que trabajamos. En este momento pues DICAS lo integro yo, Martín Camargo, Dago Rivera y Freddy Celis. Nosotros trabajamos de una manera en la que, digamos que es una plataforma de proyectos, ¿no? Y pues trabajamos también como con la historia, nos interesa la reconfiguración de las obras, la remezcla. Entonces es un ejercicio colectivo. Tratamos de no firmar las obras, pero por cuestiones administrativas pues casi siempre hay alguno que presenta el proyecto, que tiene que presentar los informes. Ustedes saben cómo es esta cuestión. Digamos que el arte colombiano a veces no está muy dado a lo colectivo. Un ejemplo,
el Luis Caballero no permiten colectivos. Eso me pareció muy curioso, tienen que ser artistas individuales. Yo siento que eso le falta mucho al arte, no solo regional, sino nacional, y pues acá siempre trabajamos de esa manera. Y pues básicamente, ¿por qué Dicas? Pues eso sí es la historia y está muy relacionada con esa exposición. Como el papá de Dago estudió en Dicas, una vez Dago se ganó un premio y las personas que dieron el premio eran egresadas de Dicas, artistas muy importantes de acá de Bucaramanga. Entonces el rumor era que se había ganado el premio porque las tías se lo habían dado. Entonces nosotros empezamos a molestar que Dago, que todas las tías de Dicas, y pues llegamos a la conclusión que Dago era el heredero de Dicas porque su papá estudió allá y nos apropiamos de este nombre. Básicamente esa fue la idea entre chiste y chiste bobo, y pues llegó a eso. Ya hemos hecho proyectos desde el 2017 básicamente, y pues la idea es seguir acá invitándolos a que nos acompañen y sigan construyendo este proceso de manera colectiva. Mi nombre es Dago Alexander Rivera, artista plástico y visual de la ciudad de Bucaramanga, y hoy estamos aquí en Casa Inusual. Hoy estoy invitado por el proyecto ganador de Arte en Circulación, el proyecto llamado Los Cuadernos Secretos de Diego Rivera, y fui invitado por el artista ganador de esta beca que se llama Martín Alonso Camargo Flores. Entonces vamos a hacer hoy el taller, y dentro de la exposición también fui invitado a hacer la museografía y parte de todo el montaje. Diego Rivera fue un artista nacido en Popayán, pero desde muy temprana edad vivió en Bucaramanga. Estudió artes acá en la ciudad. ¿Y por qué Martín Camargo invitó a esta curaduría? Porque, bueno, fue un artista que estudió en el Dicas, acá en Bucaramanga, entre los años 1970 al 76, 78, en la Academia de Artes, y entonces, a partir de ahí, cuando pues este artista muere, deja bastante material de archivo, el cual se aprovecha para hacer unos dibujos y para hacer una maleta, la cual está llena con todo hay muchas evidencias de él, de la época. Entonces de eso se trata, como los dibujos que se hicieron y lo que se va a exponer acá en Casa Inusual. Se llama La Chiva Transcontinental, la ciudad de Bucaramanga. Cuenta como esta historia de los años 70 de los artistas y de las personas que se movilizaban en estas pequeñas chivas, buses, como le llamemos. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer unos pequeños carritos y las vamos a colorear con marcadores, con diferentes materiales que trajimos para esto. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos sobre una hoja que ya está marcada con el carrito, pues vamos a marcarla, vamos a hacerla. De eso se trata. Es un taller muy sencillo para todas las edades, el cual pues ya en contados minutos vamos a empezar, y los invito pues al taller. Diego Rivera pues era mi papá. Y bueno, a partir de todo esto del arte, pues yo como era, me empecé a estudiar muchas carreras, pero al fin me atrajo mucho el arte y por fin pude dedicarme a esta carrera. Entonces, bueno, la conexión que hay con Diego Rivera, pues que era mi papá, y empecé pues como a investigar acerca de los movimientos de él y por qué no. Bueno, cuando él tenía entre 17 años empezó a estudiar artes, y ahí fue como donde empezamos empecé cómo llegar a todos esos dibujos. Fue como empezando a buscar, a investigar cómo se movía, cómo era la gente, dónde asistía, qué sitios asistía, cómo se hacía una exposición en esos tiempos, que es parte de este proyecto, que se presentan los dibujos, cómo iban a un concierto, cómo eran los amigos, dónde se reunían. Entonces hay varios sitios acá donde podemos mostrar, por ejemplo,
el centro de Bucaramanga, que era la Diagonal 15 en esa época, y luego había un barrio que se llama, todavía está, que se llama San Francisco, entonces era muy concurrido en una parte que llamaba Lochería La 22. Entonces ahí era donde pues Diego Rivera tenía su grupo de amigos, y especialmente en este trabajo hay un amigo que viajaba mucho y pudo viajar. Entonces a partir de ahí es donde se empieza a crear la maleta de todas estas cartas y de todo esto. Entonces empezamos como a formar este proyecto. A partir de todo esto, pues también cómo contarle, así como lo hice yo, pues cómo contarle a mis hijos, cómo seguir esta memoria sin ellos haberlo conocido, yo medio, pues, el poco tiempo que viví con él, pero gracias a todo este trabajo y todos estos archivos, pues, emocionalmente, por ejemplo, mis hijos me preguntan, bueno, ¿y cómo era mi abuelito? ¿Cómo era mi nono? ¿Cómo era? Entonces, pues yo empiezo a contarles, empiezo a mostrarles la maleta, empiezo a mostrarles libros. Antiguamente eran como 3 o 4 fotografías que se tenían en la familia, entonces toca uno es con la memoria y verbalmente describirle a la persona, pero entonces mi manera de describirlo fue por el medio del dibujo. Entonces empecé a contar como pequeñas historias de los viajes, de los amigos, de los conciertos donde asistía. Hay unos volantes que todavía tengo, hay unos volantes en la maleta, hay muchas cosas donde él asistió durante mucho tiempo, y hay muchas cosas, y también de cómo llegó él después de todo eso pues a tener una familia también, ¿no? Pues entonces a partir de ahí yo les empiezo a contar, pues no solamente a mis hijos, sino a las personas que empiezan a preguntar cómo la vida de él. Eso es de más o menos lo que se trata acá. La memoria, pues, de este taller, pues, el vínculo emocional, cuando mi papá muere, que muere muy joven, muere a los 45 años, pues entonces me deja muchos espacios en blanco, y empiezo yo como a buscar todos estos recuerdos, como a buscar a mi papá, prácticamente, porque yo estaba muy joven cuando él murió. Entonces ya después de que empecé el medio como lo podía solucionar era por el medio del arte. Entonces empecé a buscar archivos, empecé a indagar a mi mamá, a mis abuelos, a todos, y empecé a recoger todo ese archivo. Entonces ahí es donde empecé a crear ese vínculo. Bueno, pero mi papá, ¿por qué tenía todo esto? ¿Por qué tenía todos los cuadernos? ¿Por qué tenía las agendas? ¿Por qué tenía las cartas? Entonces empecé como a armar esta cartografía de la vida de él, y desde dónde empezó. Entonces desde los años 70 hasta el 99 que él murió, fueron 45 años. Entonces empecé como a ubicar, y empecé pero más que todo nos enfocamos en este proyecto, es como en los años 70, en la época de él del estudio, de 1970, 1978, 79, donde él empezó a recoger todos estos amigos, y empezamos como a ubicar los espacios donde él se la pasaba, Lonchería La 22, los amigos, prácticamente cómo era, según como me cuentan, porque yo nunca pues lo vi, pero sí recogí mucha información de cómo se montaba una exposición, que no tiene pues como mucho, pues ahora por la tecnología y todo, pero igual se presentaban muchas pinturas, era lo que se veía en ese entonces. Bueno, la pregunta de por qué nos gusta retomar objetos ya existentes, primero somos a veces perezosos, ¿no? Y nos da pereza ponernos a crear algo nuevo, pero también es que hay tan buenas obras ya existentes de por qué no apropiárnoslas en la versión económica. Efectivamente nadie puede tener ya un Beatriz González acá por el precio, pero nosotros lo hicimos ¿con qué? ¿Cartón y qué más? Cartón, copor, madera, acetato. Es más asequible. Además nuestro amigo fue el que terminó esta historia de alguna manera, porque cuando se da el Estatuto de Seguridad, todos los sueños de la izquierda, el hipismo de cambiar el mundo se acaban. Entonces nos parecía una buena forma de terminar la exposición, no de forma explícita, con nuestro querido Turbay. ¿Por qué razón? Porque todos estos sueños como que acaban en este momento, cuando él permite que precisamente se den las condiciones para perseguir a la izquierda. Ahora pues nos preguntaban sobre la chiva transcontinental a Bucaramanga. Hay una canción que les decimos que busquen, que se llama Tren Transcontinental a Bucaramanga,
sino que nosotros el tren nos parece ya muy burgués, muy europeo. Nos imaginamos una chiva que nos lleve directo a Europa, ¿no? Sí, pues hablando de esto de los años 70, pues era como más fácil, pues uno viajaba en chiva, ¿no? Pero entonces decidimos ponerle alas porque pues era como la forma más cómoda de salir volando. Si tuviéramos alas. Si tuviéramos alas, si las chivas tuvieran alas, entonces todo el mundo se hubiera podido ir para Europa pasado. Sin visa y sin nada, ¿no? Entonces es un poco, y claro, que a veces pecamos como de burlones, pero es que nos parece, y eso sí, y el arte a veces se pone tan serio, tan pesado. Sabemos que se va a acabar el mundo dentro de poco, pero queremos disfrutar estos pocos añitos que nos quedan y somos un poquito burlones, la verdad. Entonces, creo que el color lo manifiesta, creo que los materiales, sí, no esperamos que ninguna de estas obras dure mucho para que lo compren en un museo o alguna colección, pero lo disfrutamos y la idea es que la gente se lleve su chiva y que a menos recuerde que hubo una exposición donde se sentó a colorear una chiva. Exacto, es el souvenir de la exposición. Entonces, venga, hágalo y llévese una parte de la obra. Listo. En la tarde de hoy vinimos a hacer un taller de creatividad. La idea era como pintar de la forma que uno quisiera esta van, este bus, este medio de transporte, y pues siento que la experiencia de mi parte es como se parece a mí. No sé, tiene hasta letreritos, una estrellita que me gusta, un cangrejito, colores, muchos colores. Entonces creo que quedó parecido a mí.